Los supervivientes de la tragedia de los Andes recibieron su regalo de Navidad 2 días antes de Nochebuena. El 22 de diciembre de 1972, tras 72 días perdidos entre hambre, aludes y gélidas temperaturas, fueron rescatados por 3 helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile. La maniobra no fue sencilla. El temporal obligó a los pilotos a arriesgar la integridad de los aparatos para aterrizar en el Valle de las Lágrimas. Aquello ponía fin a más de 100 vuelos de búsqueda. Ni los propios aviadores se creían que tras 2 meses y medio quedaran todavía 16 personas vivas. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema, no contestar. Nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los que hacíamos las excursiones Pero la alegría duró poco. Menos de una semana después, los medios de comunicación empezaron a hacerse eco de un extraño descubrimiento. Indignación y molestia provocaron en los medios de gobierno las informaciones sensacionalistas y truculentas de órganos de prensa extranjeros y nacionales que se han dedicado a explotar el caso de los sobrevivientes del avión uruguayo. La noticia llegó hasta España. El 27 de diciembre, ABC publicaba: El Cuerpo de Socorro Andino de Chile, cuyos miembros han participado en el rescate de los sobrevivientes del avión uruguayo, emitió un comunicado certificando el hallazgo de restos humanos despedazados en las cercanías del aparato siniestrado. Por el momento, se ha acordado que la unidad de Cristiana sepultura los cadáveres en el mismo lugar. Los supervivientes confirmaron las sospechas. Habían tenido que comer carne humana para resistir hasta que les encontraran. A partir de entonces, se desató un acalorado debate en la sociedad del momento, en una situación límite. ¿Comer carne humana puede ser considerado un crimen? ¿Es moral alimentarse de un compañero, de un amigo? Estamos en la historia. El debate en torno a la tragedia de los Andes. ¿Fue moral comer carne humana? En el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensábamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo. No hacía ni una semana que habían sido rescatados, pero la polémica generada obligó a los supervivientes a aclarar qué había sucedido en las montañas. El 28 de diciembre de aquel año, 1972, ofrecieron una rueda de prensa en el Colegio Stella Maris de Uruguay. Acondicionamos a los heridos a los más molestos y sacar sillones. Ante ellos había un salón de actos repleto de familiares, amigos y periodistas. Su idea era narrar los hechos, explicar cómo habían vivido aquellos 72 días en los Andes y desvelar al mundo el por qué habían decidido recurrir a la antropofagia. José Luis Inciarte iba a abrir la charla. Sin embargo, el miedo le hizo delegar la responsabilidad en Pancho Delgado. Aunque las razones quedaron expuestas, el debate corrió como la pólvora entre la sociedad internacional. En España, por ejemplo, se habló sobre la disyuntiva. Se pronunció hasta el que fuera alcalde de Madrid, Juan D'Ares Pacochaga. Pues bien, creo que anteponer el miedo a la muerte o cualquier otra actitud no deja de ser un aplauso a la más pura animalidad, con olvido de que la única diferencia entre el hombre y la bestia es la de la capacidad de aquel para amaestrar los instintos. Con el paso de las semanas, sin embargo, la comprensión fue la voz unívoca. Hasta el mismo Papa de la época, Pablo VI, envió un telegrama a los supervivientes. En él aprobaba lo que habían hecho. Lo contrario, según decía textualmente, habría sido suicidarse. Así lo confirmaron varios de ellos en entrevistas posteriores. Este es Carlitos Páez. La religión hasta te ayuda, en el sentido de que sabes que el alma va para un lado y el resto es materia. El Papa de la época, Pablo VI, no solo nos mandó un telegrama de bendición, sino uno de felicitación, diciendo que nosotros actuamos como verdaderos cristianos. Nos dijo que Dios puso al hombre en la tierra para vivir, no para morir, y que incluso, de no haber hecho lo que hicimos, podría haber sido considerado suicidio. La mayor parte de los familiares lo entendieron. ABC, por su parte, entrevistó a varios altos cargos de la Iglesia, y todos ellos confirmaron la visión del sumo pontífice. Uno de ellos fue el padre Díaz Moreno, mascarón de proa de los jesuitas. En caso de extrema necesidad, creo que no podemos considerarlo profanación de un cadáver.
Nadie piensa que se profana un cadáver cuando se emplea para deshacerlo en prácticas de anatomía o cirugía. ABC también ahondó en la otra esfera problemática, la jurídica. A principios de 1973, el diario entrevistó a un catedrático en Derecho Penal con el objetivo de analizar los aspectos jurídicos que afectaban al drama de los Andes. Y el experto, Antonio Ferrer, fue claro. Además de ofrecer varios precedentes históricos, Ferrer desveló que el Código Penal vigente de la época declaraba que quedaba exento de responsabilidad el que, impulsado por un estado de necesidad para evitar un mal, propio o ajeno, lesiona un bien jurídico de otra persona o infringe un deber. Para las autoridades, por tanto, la situación era entendible. El escritor Pablo Bierzi tiene claros los matices y sabe de lo que habla. No en vano, Juan Antonio Bayona recurrió a él y a su sello histórico para elaborar su nueva y laureada película, La Sociedad de la Nieve. Pablo pertenecía al mismo colegio que muchos de los supervivientes y podría haber hecho ese viaje. Pero no. Pertenecemos al mismo colegio. Desde los 5, yo acompañado de Nando Parado, que es emblemático, y compañero de clase, de que yo tengo 5 y él tiene 6, o sea, hasta ayer que hablamos por teléfono, o sea, es una vida. No eran todos del colegio, porque de exalumnos de ese colegio, de Estela Maris, porque habían algunos invitados, pero lo organizó exalumnos de ese colegio, al cual yo fui toda mi vida, la primaria y la secundaria. Desde su juventud, Bierzi ha dedicado gran parte de su vida a dar difusión a la historia que protagonizaron sus amigos. Sentía que tenía una deuda con ellos, un compromiso, ser fiel a lo que ocurrió en los Andes. Yo tenía 22 cuando ocurrió el accidente, o sea, y muchos murieron a los 20, a los 19. ¿Los conocía? ¿Quién más lo conocía? Éramos 30. ¿Que supieran escribir? No había, era uno. Entonces es una suerte de compromiso rarísimo, que es un compromiso contigo, con él, con ellos. En 2002 se cumplieron 30 años del accidente. El tiempo había hecho que los supervivientes estuvieran más dispuestos a hablar de lo ocurrido. Por ello, antes de lanzarse a escribir La Sociedad de la Nieve, Bierzi escribió un pequeño relato. Se publicó en un diario de Uruguay llamado El País y se titulaba Nosotros, los otros. Contaba lo que sucedió desde el punto de vista de los que murieron y no volvieron. Y yo me acuerdo que la paz que me generó, independiente de que le haya gustado a los lectores, que sí, le gustó mucho, pero yo recuerdo lo que a mí me generó, a mí. Había unos chicos que yo soñaba recurrentemente con ellos, dejé de soñarlo, no es que fuera, no sé por qué, pero como que asignaturas pendientes que vienen de la niñez y la adolescencia, cuando te moldeas juntos, esas huellas indelebles que te dejan las experiencias compartidas. Bierzi sostiene que no hay duda. Sus amigos hicieron todo aquello que estuvo en su mano para sobrevivir. Como cristianos, era comer carne humana o morir, lo cual, en sus palabras, habría sido una forma de suicidio. Cada uno lo vio a su manera. Algunos lo vieron, como te dije recién, lo vieron tal cual como la Sagrada Comunión, como el cuerpo de Cristo, tal cual, reprodujeron y se sintieron avalados y legitimados por eso. Otros porque también que es una... que está vinculado con el más allá, que es respetar la vida a ultranza. O sea, la vida no podés suicidarte. O sea, no alimentarse de otro cuerpo era suicidarse, digo. La religión y lo espiritual jugaron un papel fundamental. Podés mirarlo, insisto, desde el lado de la religión, desde el lado de lo espiritual, desde el lado de la supervivencia. Yo creo que es más por el lado, es lo que abarca todo, por llamarle de alguna manera. Es lo espiritual, lo que nos supera, el misterio de la vida y de la muerte, eso que no tiene una respuesta concluyente. Por ejemplo, yo creo que es bastante gráfico el hecho de que cuando ellos en la avalancha, muchos experimentan la muerte y es dulce, la muerte es dulce, se dejan ir, abandonan el infierno que estaban viviendo. No obstante, cuando les quitan la capita de hielo de la boca, vuelven a la vida con frenesí. Pero la vida es el infierno y vuelven igual. Entonces, la vida vale por encima de cualquier circunstancia, aunque la muerte que experimentaron era dulce. Tras haber hablado con los supervivientes, sostiene que todos ellos llegaron a un acuerdo cuando entendieron que no podrían sobrevivir sin comida. Pactaron que todo aquel que muriera serviría de alimento al resto. El mismo Roberto Canessa, uno de los miembros del equipo de rugby, se lo corroboró en uno de sus muchos encuentros, y Bierzi lo dejó claro en su libro, citando sus palabras. En cierto momento pensé que en esa zona de nadie estábamos tornándonos en bestias salvajes,
que estaba primando nuestra parte animal, la que aniquilaría a la otra, pero me equivoqué. Porque si bien es cierto que tuvimos que hacer cosas que ningún animal suele hacer, como comer a su propia especie, lo hicimos mediante un pacto de sublime generosidad, esencialmente humano y que me emociona hasta hoy. Yo podría ser tu alimento de mañana. Y en la montaña vi gestos de generosidad y entrega que jamás volví a ver en mi vida. Y esos gestos, en particular de gente malherida, que sabía que moriría, te obligan a dar todo de ti, hasta la última gota de tu sangre. Además, Bierzi es partidario de que el debate sobre el canibalismo tuvo y tiene poco sentido. Al fin y al cabo, aquello fue una situación que jamás podría volver a suceder. Podrá haber alguno como ese profesor de ética que se preguntaba, pero si entonces en cualquier situación extrema lo admitiríamos. Lo que pasa es que la situación que ellos vivieron es irrepetible. Están en el fin del mundo, están en Marte. Hay que ir al medio de los Andes. No puedes compararlo, no es que están en una selva, no, es incomparable. Reitéramelos 2 veces cada nombre, por favor, 2 veces cada nombre. Eduardo Strauss. Eduardo Strauss. Antonio Vicentín. Antonio Vicentín. 51 años han pasado desde el accidente de los Andes. 5 décadas en las que lo que sucedió en la montaña ha intrigado a generaciones, con un intenso debate que no ha cesado del todo con los años. Mucho se puede divagar sobre lo que pasó, se puede hablar por hablar, sin realmente saber, sin conocer cómo es estar más cerca de la muerte que de la vida, con la sensación de que no hay nadie que te esté buscando en el infierno blanco. ¿Es moral? ¿Es ético comer carne humana en esa situación? Si atendemos a lo que nos cuenta Bierzi, hablamos de un pacto por la vida, de compañerismo, de un espíritu especial que había en la montaña. Una visión que primero nos trajo él, Bierzi, el amigo de los supervivientes a través de las palabras, y que luego Juan Antonio Bayona ha plasmado en imágenes para compartirlas con el resto de la sociedad. Todo para recrear ese espíritu y acercarnos al entendimiento. Y de los momentos más conmovedores que yo he vivido en mi vida, y les pasó lo mismo a J. Bayona y a Brena Tiense y a Sandra Mía, porque estábamos los 4, fue cuando el 1 de septiembre de 2023, ahora, mostramos la película a todos. La habían visto los sobrevivientes, pero las familias de los que no volvieron no la habían visto, juntos. Fue una iniciativa de Gustavo Servino, que los juntáramos, 360 personas en una sala, en una sí misma sala de cine. Y lo que vivió ahí fue la experiencia más conmovedora que yo viví que tuve en mi vida. Lo mismo le pasó a Jota y a Belén y a Sandra, porque hubo una sensación de paz, de armonía. Este podcast ha sido realizado por Manuel Pérez Villatoro y Manuel Garre. Cuenta con la colaboración de Pablo Bierzi, escritor de La Sociedad de la Nieve. Todos los episodios de Estamos en la Historia pueden encontrarse en las principales plataformas de audio como Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y Podimo. También están disponibles en YouTube.